¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de la isla de Fuerteventura como siempre, pero relacionado con el ámbito nacional. En la isla tenemos pues todas las administraciones locales y regionales, pero también la administración estatal que está representada en la Dirección Insular. Y por lo tanto recibimos hoy pues a la representante de esta área, María Jesús de la Cruz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo. Un placer, María Jesús, de recibirte por primera vez en este formato, en este programa. Hemos hablado en otras ocasiones, por supuesto. Y bueno, me gustaría hoy, María Jesús, hablar un poquito de la... claro, siempre se habla de la delegación del gobierno, pero en Fuerteventura, bueno, y en las islas que no tienen... pues la delegación está en las islas capitalinas. Tenemos dos en Canarias, en Canarias, en cada provincia hay una subdelegación, sí, señor. Exactamente. Y aquí tenemos Dirección Insular, pues que es un cargo que ha ido cambiando. Vamos a explicar qué es lo que es, qué es lo que hacen, qué competencias tienen. Les vamos a tirar de las orejas en las temáticas que hacen falta mejorar, que bueno, que se va hablando poquito a poco. Pues claro, la Administración Nacional tiene que ver un montón de cosas, desde la policía, la hacienda, seguridad social, justicia, migración, violencia de género. Son un montón de cosas que nos va a costar tocar hoy, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, tengo experiencia por haber pasado en otras administraciones. El ejército, claro. Sí, y la verdad es que la administración estatal es la gran desconocida. Por eso uno de los objetivos que cuando asumí esta responsabilidad era acercarla y darla a conocer, porque si en mi caso, que he estado con responsabilidad en otras administraciones, desconocía el día a día de esta administración, pues entiendo que el ciudadano de a pie, si no le hace falta hacer alguna gestión concreta, pues también puede desconocer cuáles son sus funciones y cuál es el trabajo que se realiza no solamente en la Dirección Insular, sino como bien comentabas, en las diferentes sedes de ámbito estatal que tenemos presencia aquí en la isla. Por eso, durante este año y pico que he estado, hemos impulsado un proyecto que es la Administración Cerca de Ti, donde nos hemos acercado a centros educativos de la isla, de norte a sur, y sobre todo con alumnado de segundo bachillerato, pues explicamos precisamente esto que acabamos de decir, que además de las administraciones más cercanas, obviamente que todos conocemos, los 6 ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, pues que también existe esa delegación del gobierno a nivel Comunidad Autónoma Canarias y después dos subdelegaciones, una en cada provincia, y en las islas periféricas, como es Fuerteventura, pues las direcciones insulares. Y además les explicamos pues qué funciones tenemos, sobre todo en seguridad ciudadana, violencia de género, extranjería y registro, que de hecho me acompañan compañeros de la unidad de registro y les explican pues qué labores realizan, y también hacemos directamente en el propio centro educativo pues el certificado digital que hoy en día es tan necesario para hacer cualquier trámite en la administración, que cada vez pues da más posibilidades de no tener que desplazarte, sino pues a través de esa firma electrónica o certificado digital, dependiendo si eres mayor de edad o no, pues tienes la posibilidad de acceder por sede electrónica a las diferentes administraciones, en el caso del Estado, pues a los 23 ministerios que existen, y poder hacer esa solicitud o ese trámite que tienes que hacer. Y les explicamos pues todas estas cuestiones. Además de también les explicamos la carpeta ciudadana, que es una gran desconocida y es una herramienta muy potente que tenemos a nivel nacional, donde desde el momento que nacemos hasta que nos vamos, pues todos los trámites que tenemos con la administración, desde pues el carnet de conducir, los puntos que tiene, los que no tiene, las multas, esas cartas que a lo mejor a nivel soporte papel llegan más tarde, pero que ya están subidas en sede electrónica y por tanto el ciudadano puede acceder a las mismas. Y bueno, creo que poco a poco vamos dando pasos en hacernos útil, porque yo creo que cualquier administración, y la del Estado también, uno de los objetivos es ser útil a la ciudadanía y por tanto toda la información que puedan tener de primera mano para hacer uso de la misma, pues mejor. Claro. Hace poquito estaba por aquí Paloma Hernández, que es compañera de partido, senadora por Fuerteventura, y también tocamos temáticas, digamos, de ámbito nacional. Ella está superpuesta porque también se reúne con los ministerios y demás. Y en este caso, bueno, un poco por enmarcar, por ponernos en el sitio, Paloma Hernández, compañera de partido del Partido Socialista, que, bueno, que en este caso se elige de manera directa. Porque democrática, y en el caso de la Dirección Insular,
Es un cargo que se designa desde la propia delegación del gobierno, que también, por así decirlo, viene de la administración central, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención, que es que yo no lo sabía hasta hace no demasiado, que es un cargo que tiene que ser un funcionario. Sí. Es decir, y en el caso tuyo, María Jesús, te dedicas o sea, tú eres docente de profesión. Sí, sí. Y llevas, bueno, también actividad política, has sido consejera, concejala, llevas mucho tiempo haciendo muchas cosas. Pero en este caso concreto creo que eres profesora, ¿no? Sí. Mi profesión es la docencia, que la verdad es que me encanta y de hecho pues cada vez que puedo vuelvo al aula. Lo único que también me gusta la política, la verdad. Y cada vez que me proponen algún proyecto, como fue en este caso, me incorporé una vez que terminó la legislatura en el Cabildo y una vez que estaba incorporada, pues desde el partido, sí es verdad, me dijeron que si quería tener pues esta oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad. Y obviamente dije que sí, la verdad es que estoy contenta. Era una gran desconocida esta administración, como te comenté, para mí y bueno, creo que hemos intentado pues dar esa cercanía y conseguir pues hacerla más cercana y más conocida por la población en general. Claro, entiendo que el hecho de que sea un cargo que tiene que ser funcionario para su designación, tiene que ver también porque, bueno, por lo menos como yo lo entiendo o como yo veo el funcionamiento, que es una especie de labor de enlace, ¿no? Es decir, hay cualquier historia que tiene que ver con la administración estatal y te llaman a ti de las otras administraciones o la policía. La representación. O yo qué sé, o llega tarde una solicitud de una manifestación que hubo este domingo, pues, oye, se les ayuda y demás, ¿no? Un poco esa es la manera de... Sí, nosotros autorizamos esa, bueno, por ley... Obviamente la manifestación está recogida y por tanto tenemos derecho a manifestarnos, pero sí es verdad que hay que hacer un trámite administrativo y se hace desde la dirección insular, igual que otras cuestiones, como por ejemplo el tema de seguridad privada. Nosotros también damos esas autorizaciones dentro de lo que son los planes de seguridad y en materia de sanciones. Bueno, hay diferentes funciones que aún pues continúan haciéndose por parte de la administración estatal y está delegado en las direcciones insulares. Y es verdad, el perfil de la persona que tiene que estar al frente tiene que ser funcionario A1 en este caso. Está establecido así. De hecho, siempre decimos que también, un poco por tener la transparencia, nosotros grabamos y emitimos al día siguiente, estamos a miércoles día 2, día 3, que es el momento de emisión de este programa, es decir, mañana, tiene lugar... Mañana 4. Perdón, mañana 4, hoy es día... Está igual que yo, no sabemos ni el día en el que vivimos. Hoy es día 3, sí. El día 4, miércoles, estamos, bueno, en estos actos el aniversario, pues desde la muerte de Franco hasta, obviamente, la transición y la democracia, ¿no? Tenemos un acto importante, María Jesús, sí, en este tema. Pues, en todo el territorio nacional, pues la ciudadanía ha visto que se han ido celebrando diferentes actos, eventos y Fuerteventura no va a quedar al margen, obviamente. Y hemos invitado al alumnado de cuartos de la ESO, primero de bachillerato, pues a preparar durante el mes de noviembre actuaciones musicales, monólogos, manifiestos, teatro, diferentes proyectos, estatuas humanas, que también es un proyecto novedoso, y mañana a partir de las 9:30 hasta la 1:30 a lo mejor. Pero bueno, la intención es terminar a la 1 porque viene alumnado de Corralejo, de Gran Tarajal, de Antigua, de diferentes municipios y por tanto tienen que volver a su centro educativo. La intención es acabar sobre la 1 y se le ha dado voz a este alumnado porque consideramos que sí, que hay que celebrar vivir en una democracia, que poco a poco se han ido conquistando derechos, conquistando pues ese espacio por hombres y por mujeres que anteriormente las mujeres, por ejemplo, no teníamos, ahora sí, y por tanto es importante visibilizar y dar voz a la gente más joven porque pues en ocasiones se les achaca que como ellos no vivieron esa dictadura, pues no tienen conocimiento o no saben valorar lo que es vivir en democracia y creo que sí, que la juventud siempre, como en todos los fragmentos de edad, hay diferentes opiniones, diferentes personas, pero creo que son también un ejemplo de personas implicadas y de hecho, pues desde el primer momento que se les ofreció esta posibilidad, pues ellos mismos accedieron a preparar esas canciones, a preparar esos teatros y esos monólogos, por tanto, creo y espero, y esa es mi esperanza, que tengamos una juventud también implicada y en esa lucha de seguir consolidando la democracia que a día de hoy pues podemos disfrutar todos.
Por supuesto. De hecho, voy a aprovechar y enseñar aquí el cartel que lo tenemos, ¿vale? Este es el que nos ha traído María Jesús. Empezamos a partir de las 9:30 frente a la delegación de gobierno, aquí al ladito. Dicho queda. Bueno, cuando veamos esto estará ya en marcha, pero bueno. María Jesús, las temáticas que yo creo... por supuesto, invitar a toda la ciudadanía que quiera, es un acto abierto. Claro. Es verdad que los protagonistas son ellos con sus actuaciones, pero las familias que quieran acercarse para verlos es al aire libre delante de ahí, de la Dirección Insular, por tanto es un acto abierto y están todos invitados. ¿Ya has visto algo que esté interesante de lo que van a traer los chicos? No, yo dejo libertad absoluta de que ellos, bueno, me han pasado la escaleta y alguna canción pues son de los años 80 que todos conocemos y muy emotiva, pero bueno, que son ellos los que han preparado ese material y por tanto tienen libertad para hacerlo como ellos consideran. Muy bien. María Jesús, yo creo que es verdad que tenemos muchísimas cosas que hablar, o sea, me gustaría tocar muchísimos temas. Este es un primer episodio contigo, sí. Tendremos más, pero bueno, yo creo que casi diría yo, sobre todo por irnos a la temática de la actualidad, que es la inseguridad, o me lo tendrás que también aclarar, percepción de inseguridad, porque muchas veces no es lo mismo. Es decir, de repente pones más policías y más policías hacen más trabajo, más denuncias, más delitos, y en una estadística puede parecer que sube la delincuencia cuando a lo mejor realmente lo que se está es persiguiendo más, ¿no? Entonces, bueno, te planteo ese debate, María Jesús, y al mismo tiempo comentar también una novedad que yo creo que es interesante, que es la creación, esto es una noticia de después del verano de este año, la creación de la comandancia de la Guardia Civil. Es decir, a partir de ahora vamos a tener un comandante de la Guardia Civil en Fuerteventura, ¿verdad? Y también unidades nuevas. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, vamos a empezar por el final. Creo que durante mucho tiempo, no solamente ahora el año y pico que yo he estado al frente, sino el compañero Domingo que estuvo anteriormente y bueno, todas las personas que han estado implicadas, Paloma, la senadora, todas las personas que han estado implicadas en esta cuestión, pues han reclamado que Fuerteventura, por su singularidad. ¿Y cuál es la singularidad de Fuerteventura? Bueno, pues que es verdad, en las estadísticas, cuando se elaboran, se tiene en cuenta lo que es la población real, que en 2024 no llegaba a 130.000 en lo que es población real. Otra cosa es la población que de verdad pues tenemos aquí, porque no es solamente la residente, sino la que está en tránsito, turistas o personas que están en la isla pero no son residentes. Por tanto, esa es una primera singularidad que tiene Fuerteventura, y la otra singularidad es nuestro territorio, que tenemos una isla que es muy alargada, tiene muchos kilómetros que recorrer, y es verdad que cuando aparece algún incidente y no hay efectivos, pues en el norte la Guardia Civil, si hablamos de Guardia Civil, hace su labor en toda la isla de norte a sur, menos el municipio de Puerto del Rosario, que es la demarcación de Policía Nacional, pero se tienen que trasladar si hay un incidente de norte a sur. Por tanto, esos son kilómetros y es tiempo. Esas dos singularidades han propiciado que se tenga en cuenta a nivel estatal, y ahí en Fuerteventura podamos decir que a día de hoy tenemos creada, que no cubierta, creada la comandancia. Espero que en el 2026 se pueda cubrir, porque eso pues es una oferta que se lanza a nivel nacional y se tienen que dar las condiciones de que alguien la quiera solicitar. Igual que cuando hablamos de catálogo, era una demanda y se ha conseguido, se ha aumentado el catálogo de guardias civiles en la isla de Fuerteventura. ¿Qué significa eso? Pues que van a existir en el papel más plazas de guardias civiles. Otra cuestión que yo lo llevo reclamando durante mucho tiempo es que cuando salga esa convocatoria, pues el guardia civil que viva en Extremadura diga, pues venga, pido la plaza de Fuerteventura. Ellos, ¿qué hacen? Bueno, pues llaman y ven qué infraestructura hay aquí en Fuerteventura, qué servicios se dan, qué vivienda tienen. Entonces, ellos van barajando, porque es de ámbito nacional, van barajando las diferentes posibilidades, y si consideran que Canarias, en este caso Fuerteventura, es un destino atractivo para venir a dar el servicio y a vivir, pues solicitarán esa plaza. Por tanto, de ahí mi insistencia todos los días y cada vez que se me permite y se me da un micrófono, que todas las administraciones, desde los ayuntamientos, cabildo y todas las administraciones, tenemos que intentar tener las infraestructuras adecuadas, unos cuarteles adecuados que a día de hoy no tenemos.
y que, bueno, el Estado es muy grande y es muy complicado, pues el Estado no va a adquirir suelo, obviamente. Entonces, son las administraciones locales quienes tienen que ceder suelo y, bueno, y si se puede ayudar en cuestiones como puede ser ese primer paso de elaboración de proyectos o hacer un convenio que se hace en otros territorios de colaboración, Guardia Civil, Policía Nacional y juntar en el mismo espacio uno y otro edificio y ayudar para que se construya. Entonces, creo que hay vías, creo que hay medios, creo que las administraciones locales tienen suelo y, por tanto, vuelvo a pedir esa colaboración de las administraciones locales para ceder suelo y que todos esos efectivos, que es verdad que se ha conseguido y que pueden venir a Fuerteventura, en la siguiente convocatoria soliciten Fuerteventura, porque si no nos podemos ver que el Estado ha cumplido y ha puesto esos efectivos, pero después si no tenemos la infraestructura adecuada, pues no se les puede obligar a venir si tienen otras posibilidades en otro territorio. Por tanto, no, sí, celebramos que tenemos la comandancia. Otra cosa es intentar a ver si se cubre en 2026, que tenemos nuevos puestos creados en el catálogo de Guardia Civil y de Policía Nacional, también se ha ido aumentando. Y otra cuestión importante, que era lo que me ibas a comentar, es un cuerpo especializado de seguridad ciudadana, que eso sí se va a notar en el 2026, porque creo que sí van a haber solicitudes para cubrir ese cuerpo especializado y además dentro de del mismo personal que tenemos aquí en la isla de Guardia Civil, pues están preparados porque para ese cuerpo especializado pues se tiene que tener un perfil concreto y bueno, seguramente sí vamos a contar con ese cuerpo especializado que son 30 plazas más. Por tanto, creo que el Estado ha cumplido en ese sentido, pero también nos toca intentar buscar la forma de tener infraestructuras para albergar esos nuevos efectivos. Eso en cuanto a lo que me planteabas de los cuerpos, de los nuevos efectivos. La otra cuestión que me planteaba... Si quieres, antes de seguir caminando, vamos a cerrar esta parte. 30 plazas de la Seguridad Ciudadana, de la Guardia Civil. De la UCESI. Y también ha habido convocatorias, como bien decías, nacionales de plazas. O sea, entiendo un poco por repreguntar y por enterarme bien si dices que a lo mejor no se cubren esas plazas. Hombre, un comandante, una comandancia es más complicado porque hay pocos, ¿no? Pero entiendo que el resto de plazas, el hecho de que no se cubran implicaría que a lo mejor no, de que hay más plazas ofertadas que la gente que se presenta o que las consigue, porque tú, María Jesús, tú estás en educación y el último de la nota pues no elige, pero tiene un sitio donde ir. Quiero decir, ¿qué podría pasar para que ese catálogo, esas plazas que se han creado, no se cubrieran? No lo entiendo. La verdad que se ha hecho un esfuerzo porque todos los años se han realizado convocatorias y de hecho pues en Canarias tenemos el récord de guardias civiles y policías nacionales con la suma de todas estas convocatorias, pero sí es verdad, bueno, en Canarias y en Fuerteventura, porque en Fuerteventura entre Policía Nacional y Guardia Civil... ¿Cuántos efectivos nuevos? Ya sabemos 30 nuevos de la Unidad de Seguridad Ciudadana. ¿Cuántos más van a llegar? O por lo menos en plaza. En plaza son unos 23, 24, por tanto, pero eso es el aumento de catálogo. Otra cosa es lo que te comentaba antes, porque a mí no me gusta decir algo que después no puede ser. No, pero ¿y por qué no se cubrirían esas plazas? Pues porque son plazas que son a nivel nacional y eso cada persona que ya tiene su plaza va eligiendo y a lo mejor de las últimas se quedan sin cubrir y las últimas a lo mejor que se han pedido son las de Fuerteventura, pues es porque consideran que no hay vivienda para ofrecerles, en otros sitios sí, y aquí si vienen la vivienda es muy cara, por ejemplo, entonces con el sueldo que tienen pues prácticamente no les da para vivir, entonces si tienen otras posibilidades anteriores a esa, pues elegirían esa posibilidad. Pero bueno, aquí entre Guardia Civil y Policía Nacional ya llegamos a los 220 efectivos en la isla y eso es un considerable aumento con años anteriores y por tanto ese aumento va a conseguir tener más presencia y poder atender mejor a
a la ciudadanía, que nunca es suficiente, porque, como antes comentábamos, nosotros los mayores incidentes los tenemos donde hay una presión de población que no es residente, me refiero a los turistas. De hecho, si tú miras las estadísticas, donde más incidentes existen, pues, por ejemplo, en robo, que dentro de, si miramos las estadísticas, hay un aumento de pequeños hurtos. Nosotros hemos hecho una campaña visitando diferentes hoteles, porque, bueno, por ejemplo, en el municipio de Pájara, el 80% de los hurtos se producía en la misma cadena hotelera, en 3 hoteles concretamente. Entonces, fuimos a ver qué medidas de seguridad tenían, porque claro, si el acceso es sin seguridad, si después no existen cámaras, por el formato que tenga el hotel, si es demasiado accesible a todas las personas, no solamente obviamente a los que están alojados en ese hotel, pues da pie a pequeños hurtos, que eso, quiera que no, pues va a subir el tema de estadísticas. Y después han existido cambios, como es el tema de poder denunciar online. Hasta hace poco no se podía hacer denuncia en formato online, sino tenías que desplazarte. ¿Esto qué conlleva? Que creo que es bueno que se puedan hacer online, pero que conlleva que las estadísticas pues haya aumentado de manera importante pequeños hurtos, que pues determinados supermercados, que a lo mejor pues una persona que se lleva un pequeño artículo, pues eso ya es una denuncia que antiguamente no se hacía. Hoy en día pues tienen a una persona para hacer todas esas trámites online, no tienen que desplazarse a ningún lado, y por tanto eso ha aumentado muchísimo el tema de las denuncias de pequeños Claro. hurtos. Esa era otra de las preguntas que quería hacer, pero ya me las has adelantado, porque es verdad que al final, cuando uno se mueve en el ámbito de la política, pues bueno, pues los de un lado tiran para uno, los de los otros tiran para otro. En este caso sacaba el Partido Popular hace poco esas cifras de incremento de la criminalidad, pero bueno, es lo que bien decía, la propia denuncia ya aumenta la criminalidad. Entonces, pero claro, después también es cierto que un hurto pues no es un problema grave, pero claro, es verdad que también está el fenómeno de la percepción, y es lo que a mí me gustaría preguntarte, María Jesús, porque es verdad que, por ejemplo, ahora también las redes sociales lo magnifican todo, e incluso te diría que en ocasiones los propios gabinetes de los cuerpos policiales que informan, y que a nosotros, a los medios de comunicación, nos nutren, nos mandan nota de prensa, se ha hecho esta u otra actuación. Si, por ejemplo, un gabinete de una policía funciona bien, hay más noticias sobre crímenes porque ellos están informando del trabajo que hacen, ¿no? Entonces, eso también da una percepción. Y después, por supuesto, las redes sociales, los vídeos, la cámara de seguridad, la persona. Y bueno, un poco preguntarte por ese debate de la percepción, y también el hecho de que, bueno, de que estas personas que a lo mejor no son violentas, no son peligrosas, pero que es un tema que está en el debate en la calle. Me gustaría preguntarte por eso, la reincidencia, ¿no? Es decir, hay gente que se dedica a, bueno, pues a actividades que no son lícitas, al crimen de cualquier tipo, aunque sea menor, y están todo el día en la calle. ¿Crees que eso ocurre? ¿Crees que eso es así? Un poco también, ¿cómo percibes eso cuando hablas con los cuerpos? Bueno, pues por desgracia sí es verdad que en ocasiones el tema de las redes locales es positivo, porque nos da mucho acceso a mucha información rápida, pero también tiene esa parte de distorsionar la realidad. Y te pongo varios ejemplos. Pues no sé, hemos tenido algunos incidentes, tanto en lo que es municipio de Puerto, pero también en la zona sur, y sin saber exactamente quiénes eran, pues ya se pone el foco, por ejemplo, en el sector migrante, y después se esclarece y se ve que no fue el sector una persona migrante, sino una persona residente. Entonces sí, es verdad que en ocasiones pues se malutiliza y se juzga de manera precipitada determinadas situaciones. O bien, pues muchas veces se pone en circulación vídeos de altercados, que son vídeos que a lo mejor son antiguos, que no son actualizados, y pues llega a un teléfono y ese teléfono lo difunde, o personas a lo mejor que se pone el cartel rojo de desaparecido o peligroso en la isla de Fuerteventura, y no es real, se hace la consulta y no es real. Entonces se difunde muchos bulos y mucha información que es muy difícil de controlar.
y eso pues hace mucho daño porque obviamente a nadie se le escapa que es el cauce por donde mejor circula la extrema derecha y se utiliza el tema de la inseguridad y el tema de la migración, son las dos banderas que utiliza la extrema derecha para hacer daño pues a la democracia que tenemos hoy en día, porque creo que es una utilización tergiversada de una realidad que a Fuerteventura, por ejemplo, o a Canarias, le podría hacer mucho daño. Claro, y sí lo vemos. Vemos esa... Pero yo entiendo, la ciudadanía muchas veces tiene esa percepción porque es la información que va llegando y que nos van bombardeando pues en ese aparatito que tenemos al lado nuestro todo el día. Y si tú ves una imagen, un titular y una vez y otra vez, pues al final va calando y te vas sintiendo de que pues eso que te va mostrando es lo real y lo real no es eso. Creo que Fuerteventura a día de hoy podemos decir que sigue siendo una isla segura, al margen que somos conscientes de las necesidades que tenemos, sobre todo, pues eso, hay sectores donde hay una presión también de población turística, pero turística no estamos hablando, porque a veces hablamos de esa presión de personas que vienen de fuera y miramos a África y no es así. Cuando, por ejemplo, hablamos de violencia de género, los mayores problemas que tenemos nosotros en violencia de género desde países nórdicos, de Europa, de que tienen una normativa menos estricta que la nuestra y en ocasiones pues el uso de droga, de alcohol, usan una violencia que en sus países puede ser normal, pero que en el nuestro no es. En el nuestro no hace falta que la víctima denuncie, se activa el protocolo cero de un camarero, una persona que pasa, un ciudadano que denuncia, se activa el protocolo cero y eso pues es un caso de violencia de género en nuestro territorio. Y por eso te decía de que muchas veces somos muy injustos porque miramos hacia África para determinadas cuestiones en negativo, cuando después somos dentro del propio territorio europeo, no hace falta salir de aquí, cuando muchas veces, pues eso, tener diferente normativa en materia de violencia de género, pues puede provocar que se den situaciones de violencia aquí en nuestro territorio que conlleva pues el uso del trabajo de Guardia Civil. Fíjate que eso es un tema que es, por así decirlo, que está en el relato de la calle, en el debate, y además se asocia mucho y se dice todos los días, como bien dices, hay perfiles y hay medios y hay políticos dedicados exclusivamente a señalar lo que hacen los migrantes y si son africanos, mejor. Entonces, eso no significa que sean ángeles. Quiero decir, también delinquirán como sí, pero bueno, si vamos persona. A las estadísticas, el mayor porcentaje, si hablamos de criminalidad, es de nacionalidad española, no es de personas migrantes. Eso nos lo da la estadística y eso es un dato real y objetivo. Y de todas maneras, yo muchas veces, porque obviamente yo he nacido aquí en Fuerteventura, he vivido el crecimiento de Fuerteventura y obviamente yo quiero tener calidad de vida en mi isla y en este territorio. Pero también digo que está de la mano de todas las administraciones, desde los ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y por supuesto también el Estado, de marcar directrices dentro de lo que es la normativa estatal, de comunidad autónoma, el plan general, para ver qué crecimiento queremos. No podemos echar la culpa a aquellos que vienen si nosotros mismos propiciamos ese crecimiento. Por tanto, creo que si nosotros queremos tener un crecimiento más pausado, que creo que pues sí, a lo mejor sería lo lógico, está de nuestra mano. Tenemos herramientas legales para ese crecimiento, hacerlo de la forma que nosotros decidamos, los que vivimos aquí. Ahora, lo que no podemos propiciar es ser racistas ni xenófobos, ni dar una imagen de esta isla que no queremos los que vivimos y los que hemos nacido aquí. Claro, por supuesto, sobre todo en una isla como Fuerteventura, que en torno al 50% de la población es de otras nacionalidades. Sí. Pero no son de nacionalidades africanas, son de todas. Hay una mezcla y muchos europeos también, ¿no? Entonces, pero fíjate un poco por constatar, eso es una temática que no había escuchado y que en el caso de los casos de agresiones o violencia de género están en Fuerteventura, sí, de hecho, nosotros están más asociados hemos hecho una campaña donde nos hemos trasladado a los hoteles y les hemos llevado pues una
una pegatina con un código QR, donde ahí se da en diferentes idiomas la normativa estatal vinculada a violencia de género, porque queríamos que pues, todas aquellas personas que están en un hotel fuesen conscientes de que la norma en nuestro territorio es mucho más estricta que la norma que pueden tener en el norte de Europa, porque habíamos visto pues, que se daban esas situaciones. Entonces, sí, creo. De hecho, un cartel que hay a la entrada del aeropuerto lo hemos puesto nosotros porque para que sean conscientes que en esta isla, en este territorio de ámbito nacional, es importante esa cuestión y bueno, pues creo que todo esto ha sumado para, bueno, obviamente, por desgracia, tenemos casos de seguimiento en la isla de Fuerteventura, pero creo que se está haciendo un trabajo muy importante de coordinación y, de hecho, desde la Dirección Insular, que es otra de las tareas que tenemos, hacemos las reuniones de coordinación bueno, en la isla tenemos más de 300 mujeres donde hacemos casos de seguimiento según su nivel, donde colaboran policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional y la parte técnica, y donde pues se llama a esas mujeres, se controla si tienen esto de distanciamiento, medidas de su agresor, y bueno, se va analizando cada caso y si se le está cubriendo sus necesidades. Por tanto, es una cuestión que preocupa y que ocupa a todas las administraciones de esta isla. Muy bien. Una pregunta que también se me había quedado atrás, María Jesús, sobre la explicación de un poco de cómo se organizan los recursos. Hablamos de Policía Nacional, Guardia Civil, los dos grandes cuerpos estatales, policiales, y la Policía Nacional tiene competencia en Puerto del Rosario y comentabas que la Guardia Civil en el resto de la isla, ¿no? Esto, claro, esto es un poco una cuestión que quizás a lo mejor en un territorio continental sería más fácil de entender, o una capital, pero en una isla es como un poco raro, ¿no? O sea, la Policía Nacional hace una persecución y cuando llega al límite, no, bueno, tampoco es así, ya hasta porque aquí no me toca, ¿no? Pero en Gran Canaria también la Policía Nacional tiene su demarcación y Guardia Civil la suya. En todas las islas y en el resto del territorio español entiendo que también tendrán su espacio y sus funciones concretas. Aquí hay una colaboración y un trabajo conjunto. De hecho, pues Policía Nacional y Guardia Civil colaboran, pues si hay algún incidente, a lo mejor en una zona turística, pues te pongo por un ejemplo, pero la persona es residente del municipio, por ejemplo, de Puerto del Rosario, y la Policía Nacional pues ya tiene más información, colaboran ambos cuerpos para detener a la persona y poder hacer un expediente impecable que consigamos llevar al juzgado y se dé un dictamen acorde pues a la situación. Entonces, hay una colaboración, bueno, y después Policía Nacional tiene determinadas funciones en materia de seguridad privada o temas de cajas fuertes en determinados establecimientos, temas de seguridad en comercio, que es de toda la isla. O sea, que hay determinadas cuestiones que Policía Nacional sí hace en el resto de los municipios, pero sí es verdad que está su demarcación es Puerto del Rosario, pero eso no quita que haya una colaboración de unos y otros. Y bueno, y si hay una necesidad, ellos obviamente por responsabilidad y por ser servidores públicos van a ayudar. No, eso está clarísimo. Claro. Aquí hace poco, bueno, pues todavía no sé si vinieron a hacer maniobras la UME, que fue creada en la época de Zapatero y bueno, yo creo que tanto la UME como cualquier cuerpo vinculado a la seguridad pues van a estar al servicio de si pasa cualquier cosa, bueno, y ya por desgracia lo hemos vivido en los últimos años, pues van a estar al servicio al margen de demarcaciones. Fíjate que has tocado un tema que hemos tocado un tema que es interesante, que también es de actualidad, que está en la calle y que yo creo que vale la pena tocarlo y aclararlo, ¿no? Que es la cuestión de la inmigración. No se corresponden las cifras de llegadas de migrantes con las personas que viven en Canarias de países, o por lo menos la migración, lo que llaman la migración irregular o irregular, que es un fenómeno mucho más amplio, hay que decirlo, porque también vienen en avión. Pero bueno, en el caso de las pateras, que es un poco donde estaba el foco puesto, quizás injustamente, porque después te digo, no se refleja a toda la gente que llega con las que luego se queda viviendo aquí. Sin embargo, una temática interesante, el otro día salió una noticia
analizando las llegadas de pateras y de personas migrantes por el mar, por la ruta africana marítima, y ha descendido en este año un 60%. Es decir, en lo que vamos de 2025, enero, noviembre, han llegado un 60% menos que lo que llegaron en 2024. Y claro, esto llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, no creo que se hayan gastado las personas que quieren venir. ¿Qué es lo que ha pasado? Un poco por explicar ese descenso, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hecho una política de mayor consenso o diálogo en las zonas de origen. Así todo, pues por desgracia, más que siguen llegando, pero digo por desgracia porque no es la vía que se debe de utilizar, y por desgracia en el mar se quedan o no llegan en condiciones muchos de estas personas. Entonces creo que todos lo que tenemos que propiciar es dar las condiciones para aquellas personas que quieren trasladarse de un lugar a otro, pues vengan de forma, pues con un contrato de trabajo, con un visado, con unas condiciones para poder tener una vida digna. Es verdad lo que tú acabas de comentar, ha habido un descenso importante, y yo creo que es por la política internacional que se ha hecho desde el Ministerio con las zonas de origen, que eso no quita que a lo mejor dentro de un tiempo, dentro de bueno, no sé, 1 año, 2 años, pues la situación cambie y volvamos otra vez, porque pues son ciclos y son situaciones que se pueden volver a dar. Pero sí es verdad que creo que de alguna manera se ha hecho un trabajo por parte del Ministerio que ha conseguido pues que las salidas sean menores, y por tanto también, que es muy importante, las muertes en el trayecto también. Por supuestísimo. Pero fíjate que siendo la lectura positiva, si hay una cosa que me preocupa en ese sentido, es decir, cuando hay una relación bilateral, internacional, una buena relación, bueno, pues parece que descienden las llegadas, ¿no? Porque el país de origen está claro que es una medida de presión. Utilizan a las personas, se utilizan a las personas como una medida de presión, pues para otras cuestiones. Es que el ser humano, por desgracia, parece que no hemos crecido en humanidad como deberíamos en todos estos siglos que tenemos encima. La verdad que es súper preocupante, ¿no? Porque al final depende de que, pues, una cosa muy, pues digamos, muy arbitraria, ¿no? O sea, que dos personas, dos jefes de Estado o presidentes del gobierno, entre ellos se llevan bien o mal, y de repente se abre el grifo de la migración y es una injerencia también. O sea, lo que a lo mejor están intentando influenciar en la política exterior, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Y a lo mejor si haces una inversión en ese país o todo va bien, pues se calma, ¿no? La verdad que es un tema que a lo mejor se escapa a lo que puedes hacer. Sí, pero no nos queda otra vía que trabajarlo con los países de origen. Es que no podemos hacer otra cosa. Entonces, lo interesante sería, pues, eso, seguir con diálogo y también, pues, el que se pueda propiciar en sus destinos, en su país de origen, el tener lo que ellos ansían. Ellos miran hacia el norte, hacia Europa, y ven, pues, un bienestar social que no tienen en esos países de origen. Lo que se tiene que propiciar es mayor igualdad social en todos los niveles, y no solamente el mirar muchas veces al sur para beneficiarnos económicamente los países ricos del norte. Claro, y fíjate que, por ejemplo, una cuestión, un poco por comentarla, tampoco es que me llama mucho la atención. He visto últimamente que los gabinetes de los cuerpos policiales informan sobre, pues precisamente, campañas o acciones o operaciones contra el trabajo irregular, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente se están, pues, empresas que tienen a personas migrantes sin un contrato de trabajo. Sí. Y se detienen. Bueno, yo la verdad que no, a los detalles de esos, de cómo están trabajando esas personas, no llegan las informaciones que difunde la policía, pero sí que llama la atención de que, claro, después la persona que llega no puede trabajar tampoco. Sí. Entonces hay una contradicción ahí, María Jesús, en el sentido de que si a lo mejor las empresas, porque eso te lo dicen todos los empresarios, están teniendo problemas para contratar, y si a lo mejor te arriesgas a contratar a una persona, porque no puedes contratarla, de repente te coge la policía y te mete 30.000 euros, ¿sabes? Entonces, ahí se está mirando eso, porque después, por ejemplo, también teníamos ejemplos que hemos visto en hoteles
que sí que han hecho ese trabajo de pues, oye, pues mira, vamos a hacer un convenio con los centros de inmigrantes, con los menores, tal, y les han dado trabajo. Y oye, vías hay, ¿no? Pero sí. claro... ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que antes de venir la persona, pues las empresas contactaran con esas personas y se hiciera el trámite, que se dan casos, obviamente, pero no lo suficiente. Se tramitara un contrato y se le diera la posibilidad a esa persona de venir con ese contrato. Eso se hace. Lo único que no se hace tanto como nos gustaría. Y una vez que lo que más se hace, que es lo que pasa, es que una vez que la persona está aquí en nuestro territorio, tiene que esperar 2 años para consolidar sus raíces o su vínculo con el territorio nacional, y a partir de los 2 años es cuando puede empezar a tramitar esa residencia que primero no es de corta duración y después ya de más de larga duración. Lo ideal sería lo primero, pero es verdad que es más complicado. Es más complicado porque también requiere su tiempo y sus trámites, y es poner en contacto a la persona antes de venir, porque una vez que está aquí ya no se puede hacer ese trámite. Hay herramientas porque... pero el problema es que la gente pues viene, le gusta, se queda, y una vez que está aquí tiene que esperar a tener unos vínculos con el territorio, porque así está establecido por ley, para poder hacer su trámite y acceder a un contrato de trabajo. Y obviamente lo que pasa en todas las administraciones, no solamente en la estatal, es la falta de personal. La unidad de extranjería ha aumentado el personal, pero las solicitudes han aumentado muchísimo más. Entonces, por desgracia, no se dan los plazos como se deberían dar y se va alargando en el tiempo, y es desesperante para muchas personas y también para las empresas, es verdad. Es una cruda realidad y ojalá se pudieran poner unos mecanismos de acortar esos tiempos, pero sobre todo creo que hay que insistir y trabajar más la primera opción, y es venir ya directamente con tu contrato de trabajo. Imagino, María Jesús, que ustedes en la dirección insular, en la delegación de gobierno, no serán pocos los casos, ¿no? Es decir, de la gente que está tocándoles la puerta, porque claro, yo creo que, bueno, incluso antes me olvidé de comentarlo, intervino el jefe de la policía, eso fue hace unos meses, este año, el jefe de la Policía Nacional en una comisión del Congreso, y bueno, negó categóricamente la relación entre inmigración y delincuencia, ¿no? Lo negó categóricamente, ¿no? Y que esos mensajes los censuró bastante. Pero bueno, el hecho de que las personas que quieren trabajar y por esas circunstancias de que tienen que estar como 2 años en una especie de limbo, les tocarán a ustedes a la puerta muchas veces, ¿no? Y es verdad que los testimonios que escuchas individuales, yo no puedo hablarte de estadísticas, sí, pero no solamente de personas africanas, sino también gente de Sudamérica. Sí. O incluso el otro día conocí a una chica de los Estados Unidos que no había manera, que no la metían a camino, y al final pues tienes que un poco tocar esta puerta a la otra para que alguien te mueva el papel de sitio, ¿no? Y entiendo que ustedes nosotros en ese caso recibirán muchas llamadas, sí, ¿no? Sí, claro, eso se tramita, lo que es el expediente, en su delegación en Las Palmas, pero es verdad, hay personas, hombre, normalmente las personas que vienen siempre tienen aquí algún familiar, amigo, pues obviamente, porque si no, de algo tienen que vivir, está clarísimo. Puedes estar de vacaciones 15 días, un mes, pero no 2 años. Entonces, son personas que tienen algún soporte y aquí en la isla, y bueno, pues van buscándose la vida, pero sí es verdad que lo ideal sería pues el cambiar el formato en ese sentido y acostumbrarnos a que fuese la propia empresa quien tramitara, que eso sí tarda menos, no tarda 2 años, eso sí lo puedo asegurar. Cuesta, pero no tarda tanto, y a lo mejor en 6 meses pues se puede conseguir hacer un trámite donde ya viene la persona con un precontrato, con un contrato, y ya pues en unas condiciones de legalidad que da cobertura a esa persona.
Y obviamente Inspección de Trabajo tiene que hacer su labor. Nosotros, antes lo comentábamos, hemos crecido en derecho, los trabajadores todos tenemos que velar porque los trabajadores tengan cubiertos sus derechos, y entiendo que hay empresas, porque hay de todo, obviamente, habrán aquellos que se quieran aprovechar, pero también hay empresas que se ven desesperados y que en realidad quieren ayudar a la persona, porque te lo dice tanto el empresario como la persona que está con ese empresario, y en ocasiones pues es una pena que no se haya tramitado y hecho todo lo que es la gestión burocrática, que yo entiendo que es muy engorrosa, previo a esa situación, antes de que la persona esté aquí. Eso es muy importante. Fíjate que al final, escuchando un poco cómo funciona el tema, pues mira, ahí se abre una oportunidad de precisamente lo que estábamos hablando de trabajo internacional bilateral, ¿no? A lo mejor esos trabajos de cooperación pues también puede ser, oye, pues facilitar las gestiones en los países de origen para gente que quiera trabajar, que tenga una titulación, pues engancharlos con los países que necesitamos trabajadores, ¿no? Bueno, y eso ahí queda para otro día, María Jesús, porque también un poco por seguir continuando, me gustaría aclarar una cosita, porque es verdad que eso ya ha pasado un año desde que y tiene que ver también con inmigración, que se publicó la creación de un centro de personas migrantes de 600 plazas en Fuerteventura. Y claro, ahí se genera una confusión, porque después también tampoco se entiende muy bien lo que es un CATE, lo que es un CAED, ¿no? El centro de acogida temporal, el de acogida permanente, encima dependen de ministerios distintos. Y hay un follón ahí. Entonces, yo te intento explicar dentro de lo poco que yo pueda ayudarte. Seguro que te la sabes. Explícanos un poquito, María Jesús, por favor. Vamos a ver. Debido a la situación que todos hemos visto, por desgracia, que se ha producido en el Hierro, pues una decisión que se adoptó es que todas las islas tuviesen sus propios recursos. ¿Qué es lo que pasaba en Fuerteventura? En Fuerteventura llevábamos años, sobre todo me acuerdo con la situación del COVID, fue en el 2020, que la nave del queso nos la había cedido el Cabildo para acoger esas primeras 48 horas a las personas migrantes que venían por patera, que eso a día de hoy se sigue haciendo. Entonces, desde el Ministerio del Interior pues se ha elaborado un proyecto que está ejecutándose, que es un nuevo CATE con dos objetivos. Uno, devolver las instalaciones al Cabildo y que se haga uso para las cuestiones que se considere dentro de lo que es la administración insular. Y dos, tener nuestros propios recursos de CATE. El CATE es las primeras 48 horas y que se hace fundamentalmente de la mano de Policía Nacional, que es el encargado de tomar esos primeros datos, y de Cruz Roja, que y de otras ONG, pero sobre todo Cruz Roja, que da esa atención primera a las personas migrantes que llegan, en este caso, al muelle de Gran Tarajal o de Puerto del Rosario, que son fundamentalmente los dos muelles donde hemos acogido o han llegado personas migrantes. Entonces, es cierto, se está ejecutando un proyecto, es solamente para esas primeras 48 horas, y dentro de lo que son las instalaciones, pues sí, hay una parte que es una parte fija, que son unas naves que ya estaban, que se han adecentado, y después hay otro espacio, por si acaso, antes lo comentábamos, no tenemos que ponernos una venda en los ojos, es verdad, ahora la situación es en negativo, por así decirlo, quiero decir, menos llegada, pero se puede dar dentro de X tiempo o X años, pues de que esas llegadas aumenten por las razones que sean. Entonces hay otro espacio que está preparado por si se necesita habilitar de manera provisional pues más alojamiento. Pero bueno, creo que es una buena opción que cada isla, por nuestra singularidad, somos territorios fragmentados, tenga sus propios medios, sus propias instalaciones para dar esa primera acogida, y creo que ese objetivo pues se va a cubrir y se va a hacer a través de ese CATE que está ubicado en las instalaciones es el Ministerio de Defensa, pero le ha cedido una parte al Ministerio del Interior al lado del aeropuerto. Sería un poco en el matorral. Un poco, sí, las instalaciones que tiene, pues está lo que es el espacio del Ministerio de Defensa, y ya en su momento se utilizó una parte donde existen construidas dos naves, pues eso se está ejecutando y se está haciendo pues unas instalaciones para poner ahí el CATE, que a día de hoy está
en la nave del queso. En la misma instalación, trasladarla ahí. Ese centro ya se está ejecutando, ese proyecto ya está en marcha. Sí. Se tenía previsto, de hecho, terminarlo a final de año, pero estas cosas de las empresas y los materiales, si no es final de año, pues será a principios del 2026, pero entiendo que en 2026 ya se le devolverá la instalación al Cabildo y el Ministerio del Interior tendrá su propio CATE. Claro, entonces... Ministerio de Interior y Migraciones también, porque... Y un poco por aclararnos, en este caso el CATE sí que sería una acogida temporal. Sí, de las primeras 48 horas, que de hecho muchas veces en las primeras 24 horas pues claro, se puede gestionar, porque lo que sabemos que el tema menores se da, es después el gobierno de Canarias quien continúa con la gestión de los menores. Cuando vienen familias, la madre con los hijos se traslada a Gran Canaria normalmente, y después tenemos viviendas de adultos aquí en la isla de Fuerteventura. Es lo que te iba a decir, que el CATE es esa acogida de emergencia, por así decirlo, y el CAED, que es la otra fórmula que sí que depende de migraciones, es un poco para dónde alojar a esa gente. Claro, porque una vez que están, sobre todo y que son los centros que vemos en Gran Canaria, que aquí no tenemos, sino que son pisos. Adultos, sí, aquí tenemos viviendas donde normalmente la media de estancia de esas personas es de mes y medio, porque hay que hacer una serie de trámites de papeleo que después terminan siendo trasladados a Península. Claro, entonces, un poco por así decirlo, el malestar ciudadano que ha habido, por ejemplo, en el Matorral, ¿existiría una derivación al centro nuevo? Entiendo. En el Matorral existe un edificio con diferentes viviendas, donde CEPAIN, que es la ONG encargada de esa gestión, pues da cobijo a esas personas migrantes mayores de edad, que normalmente la media de estancia es de mes y medio, a no ser que haya algún caso en concreto que pues consigan la residencia. Y bueno, de hecho, pues conmigo se han puesto en contacto clubes deportivos, por ejemplo, de personas que están implicadas con el club y que no quieren que se les avisa de que van a ser trasladados a Península, y el propio club tiene ya un vínculo con esa persona y consiguen de pues esa persona que está vinculada al club y que consigue un trabajo, pues a lo mejor se puede quedar en la isla de Fuerteventura, pero son casos excepcionales. Sino la mayoría al mes y medio se trasladan a Península y después normalmente pues siguen a Europa, que es su objetivo. Su objetivo no es quedarse en la isla de Fuerteventura, eso lo sabemos todos. Sí, creo que sí lo sabemos todos, pero entonces un poco por aclararlo, ese servicio que da CEPAIN, sí, una ONG o una ONG, sí. En viviendas, ¿habría espacio en este nuevo centro para que estuviera? No. Ese centro es solamente de estancia temporal. Solo estancia temporal. Sí. Vale, sí, de acuerdo. Sí. Vale, o sea, no habría CAED en lo que es el antiguo. Por ahora no. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues yo creo que es un tema que era importante aclarar y saber un poquito, bueno, porque al final está en la boca de todo el mundo, y bueno, si nos lo dice, nos llega desde las fuentes del Estado, pues muchísimo mejor. Antes comentabas, María Jesús, el asunto de la cesión de instalaciones. De suelo, sobre todo para infraestructuras de ámbito nacional. Sí. Claro. Y otro de los asuntos que también han estado atascados durante mucho tiempo y que también tienen necesidades de instalaciones, por supuesto, pero también de personal. Ya hablamos de la Administración de Hacienda, Seguridad Social y Justicia. Tenemos novedades con el Palacio de la Justicia, que al final, fíjate tú, un solar que lleva ahí, que encima era público, que es el que está debajo del edificio de Agricultura del Cabildo, en Puerto del Rosario. Y por algún motivo se atascó durante años, que la verdad que yo todavía no me aclaro qué fue lo que pasó ahí. Y después también otras demandas de que las administraciones, que también te digo, lo podría incluso entender, en el sentido de que los jefes o los gestores de la administración estatal están en Madrid o están en Gran Canaria, no tienen esa cercanía como tiene un alcalde o un presidente de un cabildo que le paran por la calle, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero sí es verdad que la Seguridad Social y Hacienda pues están viejitos. Entonces, bueno, a saber si tenemos novedades por ahí.
Bueno, en lo que es Hacienda Estatal, la verdad es que el funcionamiento es bueno y aunque el edificio es antiguo, Es verdad que va bien, pero sí, sí. está muy bien y de ahí no hay ninguna queja. No es lo mismo Tesorería y Seguridad Social, aunque tengo que decir que tanto uno como otro sí se ha ido incrementando en materia de personal y después también se ha cambiado un poco el formato. Y hay muchos servicios que a día de hoy pues, se puede hacer por teléfono o de manera online, lo que antes comentábamos. Y se ha continuado con el tema de citas, pero también aquella persona pues, que a lo mejor no tiene esa facilidad para pedir cita o bien se traslada desde otro municipio y no tiene cita, pues intentar atender a esa persona, a una persona mayor también. Hay un protocolo donde una persona mayor que se acerque a estas administraciones, pues se le ayuda y obviamente, por lógica. Entonces, en materia de personal ha ido mejorando un poco, de lo que es verdad que se ha atascado y por desgracia no solamente le pasa al Estado, también le pasa a otras administraciones donde sacan a concurso, queda desierto, vuelven a sacar, se presentan, pero no cumplen. Quiero decir, es verdad, se ha sacado varias veces el tema de la obra del nuevo edificio y por diferentes circunstancias, entre otras, porque pues a nadie se nos escapa que tanto mano de obra como material se ha encarecido muchísimo y de la primera vez que tú elaboras un proyecto a cuando ya sale la licitación, después cuando se presentan las empresas, ha pasado no sé cuántos años, por desgracia, y al final pues no cuadran los números. Ahora se ha hecho un llamamiento a empresas de la isla. Me estás comentando, perdona, del edificio de Tesorería y Seguridad Social, porque van a ir juntos. ¿En el mismo sitio? Sí. Una renovación. Que es por encima del archivo. Vale. No, en lo que sería el solar del Palacio de Justicia famoso. No, ese es cerca, pero no vale. Es ese. Este ya lleva cedido tiempo y se ha intentado sacar a licitación, pero no se ha conseguido y ahora pues se ha tocado en la puerta de empresas a ver si conseguimos ajustar lo que es el coste real 2026, porque ya el 25 se nos fue, el coste real de materiales y de personal, a ver si se consigue pues que esa obra se pueda hacer, porque se ha tenido pues ese problema que pues se ha dado en otros proyectos también de ámbito insular y municipal, de que se saca y después pues el coste es superior a lo que se oferta. Pasa a veces y la verdad que es una desgracia, te diría. Porque, sí, más que nada porque es el tiempo, que el tiempo es oro, nosotros lo sabemos y yo entiendo perfectamente pues la desesperación de la población donde se dan anuncios, como puede ser este caso, u otros, y después ves que pasa un año, ves que pasan 2 años y sigue el cartel. Bueno, en esta isla tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Sí, Y al final no se hace nada. Aquí el problema ha sido pues que no se ha sido real en cuanto al coste de material y personal para que alguna empresa pueda presentarse y pueda ejecutar la obra. Entonces vamos a pensar que se consiga en el 2026. Habrá entonces un segundo intento. Hombre, sí, no, ya ha habido un segundo intento y yo creo que un tercero. Vamos a ver si el cuarto. Por eso no se ha podido hacer. Muy bien. Fíjate que antes comentabas otro tema que me interesa, que también se lo pregunté a Paloma, esa colaboración, a Paloma Hernández, la senadora, lo recuerdo, esa colaboración que, claro, que yo entiendo que no tiene que ser fácil, porque además son muchas cosas. Por un lado, los cuerpos policiales, el ejército, pero, por ejemplo, siendo alcalde, compañero de partido, Juan Jiménez, se habló mucho del cuartel, ¿no? Que claro, el cartel cuando se puso estaba en las afueras del Puerto del Rosario y ahora se ha quedado dentro de la ciudad. Y claro, en una ciudad que a lo mejor vendrían súper bien los espacios públicos y que encima, como bien comentabas, el Estado le pide suelo a las administraciones locales para hacer todas las actuaciones, pues oye, ahí hay una oportunidad clarísima de revitalizar un espacio que es público, porque bueno, aunque sea estatal, no deja de ser público, y a lo mejor generar un nuevo cuartel más amplio, más bonito, más nuevo para también los militares que están aquí y que son parte de la isla también, ¿no? Entonces, bueno, siempre vemos algún pasito, anuncio, no sé cuánto, pero como que nunca se llega a materializar. No sé si tienes novedades
o explicarnos un poco también el funcionamiento de ese tema. Sí, es obvio que tenemos ahí una parcela enorme. Yo creo que es compatible la parte del regimiento en cuanto a las viviendas y las instalaciones que ellos tienen ahí, pero es verdad que hay una parte grande, yo creo que es más de la mitad, que está sin uso, y es lo que, bueno, desde las diferentes administraciones siempre se ha dicho de utilizar para diferentes infraestructuras. Yo, por mi parte y a nivel personal, creo que es obvio que esa parte que no se utiliza entre todas las administraciones, la estatal y las locales, pues se debe de buscar la mejor manera de darle un uso, pero a lo mejor el mayor uso es precisamente no construir demasiado. ¿Por qué? Y te lo digo clarito, porque Puerto del Rosario, si de algo adolecemos, es de espacios verdes, de espacios abiertos, o sea que no todo es construir. Entonces, yo creo que el espacio que actualmente está utilizando el Cabildo con buen criterio, que es toda la zona del archivo o esa franja en la zona norte de Puerto del Rosario, es una buena zona de ámbito administrativo, donde ahí se puede ir construyendo, pues si en algún momento se cede para Policía Nacional o Guardia Civil, ahora el juzgado, el tema de tesorería y seguridad social. Y el centro de Puerto del Rosario, creo que nos merecemos pues espacios también de disfrute, que eso no quita de que también se pueda construir alguna infraestructura, pero en ocasiones, y hay otros ejemplos en las islas, precisamente por ser de ámbito estatal, esa zona ha quedado protegida de no construirse. O sea que yo sí estoy por la labor de ese consenso y de un uso, pero un uso positivo pensando en la ciudadanía, no cualquier uso y que siempre sea el construir, sino también nos merecemos espacios abiertos y zonas verdes y de ocio, que creo que carecemos aquí en este municipio. Creo que puedo estar completamente de acuerdo. Cuando hablo de uso público, pues Sí, puede sí. ser una zona verde, un espacio deportivo, vivienda pública que hace falta, Sí. cualquier cosa. No a lo mejor otras cosas que hemos visto, desgraciadamente, en otro punto de la isla, que tampoco quiero entrar ahí, pero que a lo mejor de repente las zonas de uso público se licitan. Sí, por eso me da un poco de escalofrío. No. Creo que ahí podemos estar de acuerdo, María Jesús. Muy bien. Bueno, hemos llegado a lo que yo me suelo dar de tiempo con mis invitados, una horita. A veces estoy más, pero bueno. Pues me voy enfadada porque hemos tocado muchas cosas. No, es broma. Quedan un montón de cosas, pero hemos tocado, digamos, lo más potente. Sí. Muchas gracias por la invitación, además. No, bueno, de todas maneras, lo que te quería decir era un poco despedirnos también, pues, con esa lectura del aniversario que estamos viviendo, Sí. ¿no? Que yo creo que es interesante. Sobre todo, también a ver un poco, ustedes que están más cerca de la administración central, cuáles son un poco los mensajes que están dando, porque yo estoy alucinando también. Es verdad que, bueno, a nadie se le esconde que el gobierno de España tiene problemas, los ha tenido con ministros y el secretario general, problemas de corrupción y demás, que no ayudan a la democracia en general. Le pase a quien le pase, porque le pasa a todos los partidos. Y eso crea mucho... desencanto. Desencanto en la sociedad. Esa es la palabra. O desapego de lo Y que desapego. de la clase política en general. Y es normal, porque ver eso pues te revuelve las tripas. Claro, te genera ese desapego, pero lo más preocupante es el cuestionamiento del sistema, que tendrá sus fallas y para eso estamos, para mejorarlas. Pero volver a lo anterior, hombre, por Dios, quiero decir. Y por eso es tan importante el trabajo que también realizan ustedes, los medios de comunicación, porque el ser reivindicativo, que esta que te habla es la primera, en ser reivindicativa, pues en pedir más personal en fuerzas y cuerpos de seguridad y en cualquier administración, también la de ámbito estatal, en reclamar pues todo la seguridad y todos los derechos que todos queremos. Eso no nos puede dar pie a dejarnos llevar por determinados discursos pues xenófobos, racistas y en contra de todo aquello que se ha luchado en los últimos 50 años. Entonces creo que es importante el dar voz
a esa parte de la sociedad que yo creo que somos mayoritarios, donde apostamos por seguir consolidando nuestra democracia, el uso de la palabra, el uso de todos esos derechos que hemos ido conquistando y que nos han ido haciendo una sociedad más igualitaria, le pese a quien le pese. Y por tanto creo que hay que alzar la voz en ese sentido, y que eso no quita de seguir reclamando y reivindicando pues mejoras que se tienen que dar en los diferentes sectores y en las diferentes administraciones, pero no dejarnos utilizar y comprar un discurso que nos hace peores seres humanos, así de claro. Pues mira, me quedo con ese mensaje, creo que estoy de acuerdo. Este ha sido nuestro programa con María Jesús de la Cruz, directora insular de la Administración del Estado en Fuerteventura. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, como ya te decía, volveremos más adelante con más cositas y a seguir profundizando en estas temáticas y otras muchas. Muchas gracias, María Jesús. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Esto ha sido el programa de hoy en Fuerteventura Digital. Volveremos como siempre con más información y más temáticas de actualidad en el siguiente.